Estudio Bíblico Semana 15, día 2. Primera de Reyes, capítulos 7 y 8. La construcción del templo y la oración de dedicación. En estos capítulos de Primera de Reyes, pudimos leer los detalles de la construcción del templo de Salomón y la dedicación del mismo. A través de esta historia, vemos cómo el templo simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, y cómo la oración de dedicación de Salomón demuestra el reconocimiento de la grandeza de Dios y su fidelidad hacia su pueblo. Este acto de consagración resalta la importancia de la oración, de la obediencia a Dios y de la centralidad de su presencia en la vida del creyente. ¡Qué maravilloso! Primera de Reyes 8:27 dice: Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, cuanto menos este templo que he edificado. Este versículo demuestra la comprensión de Salomón de que aunque Dios no puede ser contenido en un edificio físico, el templo representa un lugar en donde Dios se encuentra con su pueblo. Gloria al Señor. Entre todas las cosas que aprendimos en estos capítulos, vimos la construcción del templo, cuál era un lugar de encuentro con Dios en Primera de Reyes 7. Recordemos que Salomón completaba la construcción del pueblo con gran detalle y magnificencia. Puedes imaginar ese lugar, ha de haber sido realmente maravilloso. Cada parte del templo fue diseñada con mucho cuidado y reverencia, buscando reflejar la grandeza de Dios. El templo fue un lugar en donde el pueblo de Israel podía encontrarse con Dios y en donde su gloria se manifestaría. Primera de Reyes 7:51 dice: El rey Salomón construyó el templo en el que pondría el nombre del Señor, un lugar donde Dios habitaría entre su pueblo. Y aunque el templo era grandioso, el propósito principal era ofrecer un lugar en donde Dios pudiera ser adorado, en donde su presencia estuviera con Israel. Y esto nos recuerda qué lugar ocupa la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo de nuestro día tomamos para reunirnos en un lugar y tener un encuentro con Dios? ¿Estamos realmente viviendo nuestra vida ajetreados entre situaciones, retos, aventuras que mantienen nuestra mente y nuestro corazón distanciados y ocupados para no pensar en la importancia de tener un lugar dedicado a Dios cada día de nuestra vida? Un encuentro que nos llene de su paz, de su fortaleza, de su presencia y guianza. Esto es realmente importante, mis amados. Hoy no necesitamos un edificio físico, un lugar como aquel templo del que estamos hablando en esta historia. A través de Jesucristo, nuestro Señor, nosotros nos hemos convertido en ese templo en el cual el Espíritu Santo de Dios vive. Y nuestra vida debe de ser un lugar de adoración y de comunión con Él. Debemos de pedir sabiduría para comprender esta gran verdad. Esto no se trata solamente de venir a Él, de buscarle cuando estamos en una necesidad, cuando necesitamos sanidad, cuando necesitamos dirección, sino de comprender su presencia, que es la que nos alerta cuando estamos a punto de caer en pecado, que es la que nos permite perdonar, que es la que guía nuestros pensamientos y acciones, incluso cuando ni siquiera hacemos caso de su presencia. Hay que poner atención y escuchar la voz de Dios, que constantemente a través de su Espíritu Santo nos está invitando a vivir una vida en rectitud y darle las gracias por tan grande misericordia, por esa gracia divina. Gracias, Señor. En Primera de Reyes 8 vimos cuando Salomón dedica el templo. Cuando Salomón dedicó el templo, también ofreció una profunda oración de reconocimiento y súplica. Salomón reconocía la soberanía de Dios y pedía misericordia divina hacia su pueblo. Él pedía que las oraciones del pueblo fueran escuchadas en ese lugar. Primera de Reyes 8:33 y 34 dice: Si tu pueblo Israel es derrotado por sus enemigos, pero luego se arrepiente y vuelve a ti, entonces escucha desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo. Salomón mostraba que la oración es un medio para acercarse a Dios, para reconocer nuestra necesidad de su perdón y dirección y para interceder por otros.
Y esta lección nos obliga a reflexionar en cómo está nuestra vida de oración. Si reconocemos la importancia de la oración y si comprendemos que este es el medio perfecto para buscar la dirección de Dios y para pedir perdón a todos nuestros pecados. Amados, la oración debe ser central en nuestra vida diaria. Es muy importante, no solo como una solicitud de ayuda, no solo pedir, sino como un acto de adoración, de confesión y de intercesión por todos los demás, justamente como lo vimos en esta historia. En Primera de Reyes 8:27 vimos la presencia de Dios más allá del templo. Vimos que Salomón al orar sabía que el templo era un lugar especial. Él reconocía y comprendía que Dios no podía ser limitado a un edificio. El templo solo simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo, porque Dios es infinito y está por encima de todas las cosas. Aleluya. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, cuanto menos este templo que he edificado. Salomón comprendía que el templo era un lugar sagrado, pero que la presencia de Dios era tan y tan grande que no puede ser limitada a un espacio. Y esto es importante de comprender, amados, porque hay muchas personas que piensan que si no están en un lugar específico, Dios no las escucha, que tienen que ir a ese lugar para que su clamor pueda ser escuchado. Y la realidad es que Dios está en todas partes, incluso en este momento. Él está escuchando. Él sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón. Su presencia no tiene límites, no tiene barreras, no tiene fronteras. Así que cada vez que sientas la necesidad de hablar con tu Padre, con tu Creador, simple y sencillamente cierra tus ojos y siente su presencia, sin importar el lugar o la circunstancia. Él está aquí para ti. Hoy te invito a reflexionar, a poner atención en qué tan grande es tu fe, para reconocer que Dios está presente en tu vida cotidiana, a poner atención y mucho cuidado en las oportunidades en las que buscas a Dios, al mirar si solamente son momentos especiales, como cuando vas a la iglesia o cuando tienes alguna necesidad, el mirar cuánto te estás limitando para buscar su presencia, y a comprender que la presencia de Dios no está confinada a un lugar o situación. Amados, podemos encontrarnos con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Debemos de vivir conscientes de su cercanía y buscar su presencia constantemente, no solamente el día en que tú te reúnes con tu congregación, sino en todo momento. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto, recordándoles que como hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en ellos. Como en el templo de Salomón era un lugar en donde Dios manifestaba su presencia. Amados, hoy en día, nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido transformados, hemos tomado ese lugar del templo de Dios. Y su presencia habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Y esto nos llama a vivir en santidad y a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por tu presencia hermosa en nuestras vidas. Aleluya. Con esta historia deseo exhortarles a comprender que la dedicación del templo en los tiempos de Salomón es una gran enseñanza de que nuestras vidas deben de ser dedicadas a Dios, de que Dios debe ser la razón de nuestra adoración, de que debemos de vivir como verdaderos templos del Espíritu Santo, reflejando su presencia, reflejando su gloria en nuestro diario vivir. Amados, la oración, la obediencia y la relación personal con Dios deben ser las piedras angulares de nuestra vida para no ser movidos. Hoy te pregunto, ¿de qué manera estás haciendo de tu vida un lugar en donde la presencia de Dios pueda habitar? ¿Cómo puedes profundizar tu vida de oración y adoración este día? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu presencia maravillosa. Gracias por habitar en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a vivir de manera en que nuestra vida
sea un lugar de adoración y de comunión constante contigo. Te pedimos que fortalezcas nuestra vida de oración y que nos enseñes a buscar tu presencia en todo momento sin importar la circunstancia o el lugar. Padre, que tu gloria sea reflejada en todo lo que hacemos. Te bendecimos y te agradecemos por la gracia que depositas sobre nosotros cada día. Y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.